Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Que estaba yo pensando, digo, si hoy es viernes, mañana será sábado, ¿no? Uy, escucho voces. ...13 grados que tenemos en la capital de España. La verdad que por la mañana está muy bien. Después de todo el frío que ha hecho, tenemos un gran anticiclón en España. Voy a ir subiendo por Castellana. Hoy es viernes 26 de enero y el cuerpo lo sabe. Espero que paséis un buen fin de semana, pero antes de que os vayáis de copas, antes de que os vayáis al cine o a tomar algo con vuestros familiares o amigos, que sepáis que estoy aquí presente y por lo tanto el vídeo lo voy a subir. Bueno, espero subirlo, si no pasa nada, en el día de hoy para ver los avances del exterior y del interior del Estadio Santiago Bernabéu. Yo no sé por qué tengo la costumbre de ducharme por la mañana y el pelo se me seca cuando ya es en la mañana avanzada, a la 1, a las 2 de la tarde es cuando ya se me seca todo el pelo. Si alguien lo sabe, que me lo diga o que me lo deje en los comentarios. Por cierto, estoy andando y por esto estoy cobrando, os lo dije ayer en el canal de WhatsApp que tenemos. Os dejo el enlace en la cajita de la descripción. 15 euros que volví a cobrar en el día de ayer, así que ya sabes, te dejo en la cajita de la descripción las dos aplicaciones que te pagan por andar, Wiwar y Macadal, y también el código de patrocinio. Muy importante, canjear los pasos todos los días antes de las 12 de la noche, si no se perderán todos los datos. Bienvenidos. Madre mía, ¿y visteis el partido de ayer del Atlético de Madrid contra el Sevilla? Menudo escándalo, es que de verdad, es que yo flipo. El penalti de los últimos minutos era penalti, es decir, lo tenía súper decidido, va al VAR y luego resulta que no es. Parece así por un primer momento que toca algo de balón y tal, pero es que le arrolla. Es que el jugador del Atlético de Madrid le arrolla al del Sevilla. Que eso era el 1-1 y por lo tanto la prórroga, porque eran los últimos segundos, creo. Que yo no digo que el Sevilla mereciese ganar, porque ni Atlético de Madrid ni Sevilla merecían ganar en el día de ayer. Es que además el Sevilla, que tiene una formación y una alineación súper rara, coloca a todos los jugadores en su campo, no crea oportunidades. El Sevilla ya no es el Sevilla que era antes. Así están como están en la Liga Española, muy mal. Así que nada, los semifinalistas de la Copa del Rey son Real Sociedad, Mallorca, Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid. Llegamos al Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid juega este fin de semana, pero no lo hace aquí. Juega en Las Palmas. ¡Oiga! Que vienen a por mí! Me hizo gracia ayer porque leí un comentario en el que ponía que un madridista verdadero no se metía con los otros clubes, no se metía con las otras aficiones. En serio. A ver si es que resulta que tú no eres madridista. Venga, comenzamos la vuelta. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al mejor estadio del mundo, al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy viernes 26 de enero de 2024. Aquí estamos un día más, como siempre. Empezamos por la esquina de la Torre B. Visitaremos el lateral oeste, visitaremos el fondo norte, el lateral este y también visitaremos el fondo sur del estadio. Así que luego accederemos al interior para ver las novedades que nos deparan y que nos brinda el interior. Bueno, pues nada, empezamos como le gusta a la gente ponerse delante de la pantalla. Un saludito a ese pedazo de crack. Estoy viendo bastante movimiento en la parte inferior de la fachada. Hemos visto estos días cómo retiraban lamas de la piel envolvente. Ahí podéis ver dos en este caso. Vemos que han quitado otra y parece que la parte más cercana a las puertas de acceso han quitado más. Ahora lo veremos mucho mejor cuando pasemos por ahí. Bueno, pues dejamos el modo gran angular, ya sabes, dale a like y suscríbete, que es totalmente gratuito. Y si quieres de una forma diferente apoyar al canal, ya sabes, suscríbete como miembro premium. Abajo, en el botoncito rojo de unirme, tienes la posibilidad, ya sabes, eso es si quieres. Eso ya hay gente que lo es, yo no obligo a nadie. Bueno, pues ahí podemos ver las nuevas puertas que hace pocos días vimos cómo colocaban las correspondientes pantallas y que poco a poco irán instalando ese material Blackmagic que dará continuidad a las mismas. Muchísimo movimiento hoy viernes, ya sabéis que la gente
una vez que llega el fin de semana, está más contenta. Bueno, este hombre no está muy contento, pero bueno, ya sabéis que está mucho más contenta que un día normal, que un día, por ejemplo, lunes. Así que, bueno, vamos a ir divisando diferentes caras a lo largo del Estadio Santiago Bernabéu. Como podéis ver, hoy ya la gente viene de turismo y veremos a más personas en el perímetro del estadio. Así que nada, tenemos diferentes maquinarias, ahí podéis ver, de esos trabajos que se están realizando en las puertas de acceso del fondo sur, a falta de colocar, lo que decía antes, ese material para dar continuidad a las pantallas. Así que dejamos el modo gran angular, vemos cómo pasan los coches, los camiones y nos vamos al lateral oeste. Venga, seguimos avanzando. Buenos días, Rodolfito. Aquí estamos en la esquina de la Torre B, podéis ver diferentes palets protegidos por ese plástico negro. Puede ser que sean los asientos que han ido retirando en el tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur. Ya sabéis que los han ido acopiando en este lugar. Y aquí a la derecha pues están en sacos, grandes sacos para acopiar, para almacenar esos asientos del fondo sur que han ido retirando. Ahora luego al final del vídeo accederemos al interior para ver cómo van esas gradas. Seguimos. Un día que no doy la vuelta y un día que ya echo de menos al estadio, ¿eh? Parece que no, pero están pasando cositas en el exterior. Ahora veremos también que han ampliado esta parte de Castellana. Mira, aquí se ve, vamos a ver, ese material que hemos visto antes. No parece que sean asientos, y sí parece que sean nuevos materiales que han traído en el día de hoy. Bueno, lo dicho, la verdad que un día que no vengo y un día que ya echo de menos al Estadio Santiago Bernabéu, también os echo de menos a vosotros, cuchufletos. Menos cuando os metéis conmigo. Bueno, pues aquí está, aquí tenemos la parte de Castellana, lo que decía antes, esta amplitud que han dejado ahora, porque es que antes era una zona muy reducida la que tenemos de paso aquí, y bueno, pues han reubicado todas estas vallas de separación de la zona pública con la zona privada de obra. En este caso, todos estos trabajos que están realizando en la parte central de Castellana, ya sabéis, trabajos del nuevo parking y futura remodelación del metro Estadio Santiago Bernabéu, que hace mucha falta, la verdad. No sé si habéis entrado al metro del Santiago Bernabéu, pero está bastante antiguo, así que ya le correspondía una gran reforma como va a sufrir. Bueno, pues aquí podemos ver, esta semana hemos visto a principios cómo colocaban ya las pantallas, los banners, en la zona más cercana a la Torre B. Ahí vemos la caída, ya os dije que eso lo arreglarían una vez que se cimentase y se hormigonase todo este suelo alrededor del estadio. Ahí podemos ver lo que decía, las nuevas pantallas que han ido incorporando en las puertas más cercanas, en este caso a la Torre B, que hasta hace pocos meses vimos cómo empezaban a colocar las estructuras. Ahí vemos la fachada, vemos que van retirando en diferentes zonas donde lo requiera esas lamas, que debe ser que están golpeadas, dañadas, y por lo tanto antes de inaugurarlo, imagino que ya será este verano, pues dejamos todo a punto, todo listo con el tema de la piel envolvente para dejar la inauguración y hacer la inauguración de una forma especial, ¿no? Dejarlo todo totalmente preparado para ese gran evento. Ahí podemos ver ese interior, esa Vica Corona que ha sido pintada en las últimas semanas, hasta 3 capas, dijo Nuevo Bernabéu, con ese color gris oscuro disimulando el interior desde el exterior. Así que bueno, pues como podéis ver y apreciar, no se van a cambiar las lamas de la parte superior, van a hacer esos trabajos. Vamos a ver si podemos asomarnos por aquí. Sí, podemos asomarnos. Si JR quiere, JR puede. Ahí podéis ver los grandes socavones que están creando. Allá al fondo vemos un compresor que da servicio, que da aire a las diferentes herramientas y maquinarias que van utilizando para los trabajos que están realizando en la zona de Castellana. De momento pues no hay grandes novedades, no hay grandes avances como estamos observando, así que nada, de momento la retrocargadora que he visto estos días no la he visto. Ah, está allí, está allí, está allí la retrocargadora, mi amiguita.
Al igual que hemos visto cómo colocaban las correspondientes pantallas a las puertas más cercanas a la torre B, también podemos ver que hay avances en las puertas más cercanas a la torre C. Poco a poco irán cerrando todos esos huecos con las correspondientes pantallas. Con esta gran imagen, y preciosa, por cierto, nos vamos a la esquina de la torre C y fondo norte. Y toda esta zona de aquí también, que vimos cómo levantaban, se llevaron los escombros y de momento no hay ningún avance más. Bueno, llegamos a la esquina de la torre C. Bienvenidos un día más a mi canal. Si te acabas de incorporar, recuerda dejar el like y suscribirte. Hemos visto la esquina de la torre B, hemos visto la fachada oeste y castellana, y estamos viendo la esquina de la torre C, y vamos a entrar de lleno ya en el fondo norte para ver cómo van esos trabajos en la fachada. Venga, vente conmigo. Bueno, muchas gracias a todos los miembros premium de mi canal. Muchas gracias de verdad por el apoyo incondicional. También gracias a los nuevos que se han incorporado estos últimos días. Dentro de muy poquito haremos un sorteo solamente para los miembros premium, así que muchas gracias de verdad. Podemos llegar a la esquina de la torre C, podemos ver también cómo han ido incorporando también las correspondientes pantallas, y luego posteriormente colocar e instalar ese material Black Magic. Podemos ver que en la parte inferior han retirado también lamas. Esa creo que no las había visto. Las que sí había visto son estas. Esta fila que han quitado aquí en la fachada norte con la esquina de la torre C, pues debe ser que no están contentos con las lamas que colocaron, por lo tanto tienen que seguir trabajando en las juntas de dilatación correspondientes a este lugar. Ahí podemos ver en la parte superior cómo está la plataforma, que por cierto es nueva, de Aguilar, un verde diferente, un verde contemporáneo. Y el pedazo de crack pues trabajando en esas tubulares de anclaje de las lamas que van y que tienen que instalar en esta zona. Bueno, pues entramos ya de lleno en el fondo norte y Rafael Salgado. No voy a parar mucho porque tampoco hay muchas novedades. Lo que ya sabéis es que han ido incorporando las pantallas en las puertas más cercanas a la torre C y en las puertas más cercanas a la torre D. Ahí las podéis ver. Ahora lo veremos más cerquita, pero lo dicho, no voy a parar porque prácticamente aquí ya no hay novedades visibles, porque sí es verdad que hemos visto grandes avances en el interior de la puerta 37, y hoy tenemos la puerta 31 completamente abierta y movimiento en el interior, así que vamos a ir ya hacia el lateral este. Bueno, ahí podéis ver las líneas de separación entre las lamas de la torre D y la fachada norte, esas puntas de dilatación, que es donde están trabajando ahora mismo, en ese sector que hemos visto ahora en la esquina de la torre C, con esas lamas que han retirado. Seguimos. Ahí lo tenéis, las nuevas pantallas en las puertas más cercanas a la torre D. Dejamos atrás el fondo norte y Rafael Salgado, y ahora sí que sí, nos metemos en Padre Damián y en el lateral este. Yo digo, me siento observado. Mira, está a punto de hacer unas cosas que no puedo decir aquí. Mira. Fíjate estas, parecen cámaras de vigilancia. Joder. Bueno, pues ya estamos en el lateral este del Estadio Santiago Bernabéu, en Padre Damián. Ahí podemos ver las puertas de acceso. De momento, como podéis ver, no han colocado las correspondientes pantallas en los correspondientes lugares. Habrá que esperar un poquito más para ver esa instalación. Ahora veremos en las puertas más cercanas a la torre A, las han colocado. De momento al fondo podemos ver trabajos en esa estructura central de las puertas de acceso, esa entrada a algún restaurante que tendremos aquí en el Torreón Sur. Vamos para allá. Por cierto, como podéis observar, parece que en la fachada este no han retirado lamas en ningún lado. Me refiero para repararlas, que haya alguna dañada.
Bueno, pues bienvenidos un día más a la Plaza de Sagrados Corazones. Hasta hace pocos días vimos trabajos en la entrada a vehículos pesados, justamente aquí. Ya parece que han parado, han cesado, han terminado. Ahí podéis ver cómo va quedando el suelo totalmente configurado. Y queda precioso, ¿eh? La pena es la marca de gasolina o aceite que tenemos ahora mismo en toda esta zona. Y encima sobre las losas nuevas. Bueno, me imagino que eso lo podrán limpiar. Ahí al fondo podemos ver la mini fachada, esa mini fachada más cercana a las puertas de acceso del lateral este. Mirad cómo van quedando, ¿eh? Mirad cómo va quedando toda esa zona, que la verdad está quedando preciosa, ¿no? Lo siguiente. Trabajos de jardinería también en toda esa zona. Y ahora veremos a ver qué va ocurriendo en esta pradera mágica que tenemos en la izquierda. Esta que tenemos más cercana a Concha Espina. Ahí tenéis ese lugar, este lugar mágico que tendremos en la Plaza de Sagrados Corazones. Antes de ayer vimos cómo colocaban estas vallas ya conectadas a la estructura metálica en la parte superior. Y así es como va quedando. Dejamos el modo gran angular y nos vamos hacia el fondo sur. Mirad la que están liando ahí en esta entrada al parking. Madre mía, todo el suelo que le he levantado. Voy a ver si puedo grabarlo porque pasan muchos vehículos, pero mirad todos los trabajos que se están llevando a cabo en esta zona. Lo mismo que hicieron en esta ubicación, en la entrada al parking, lo están haciendo ahora mismo en esa zona. Vamos a ver cómo va esa estructura metálica que tenemos en la pradera mágica. Vamos a ver qué es lo que van a hacer. Lo que digo, antes de ayer vimos cómo colocaban esos elementos metálicos y pues cada día va cogiendo más fuerza esa teoría que al final planten alguna hiedra en esa nueva estructura. De momento la tenemos así y las otras que vimos también, como llegaban, siguen acopiadas en este lugar. Así que, bueno, pues así tenemos la pradera mágica de la Plaza de Sagrados Corazones. Así que vamos a seguir avanzando. Antes estaba comentando lo del tema de las puertas, si había o no había ya pantallas colocadas. Pues como podemos observar, aún no las han instalado. Así que seguimos avanzando, llegamos a Concha Espina y fondo sur. Ahora en breve accederemos al interior para ver qué novedades nos brinda el interior. De momento vamos a ver si han quitado más lamas o han vuelto a colocar las correspondientes a esos huecos que han ido dejando. Lo que están haciendo ahora es trabajar en esa puerta. Y están colocando la pantalla. Están intentando encajarla. Vamos a cambiar de perspectiva para verlo mucho mejor. Bueno, no es que se vea mucho mejor, pero por lo menos otra perspectiva de ese trabajo que están realizando. Que por cierto, hay que tener mucho cuidado por si se cae, que es material totalmente frágil. La pluma de la grúa camión, o el camión grúa. Ahí tenemos el enganche y que nos perdemos la operación. Si es que son unos pedazos de cracks, ¿Os imagináis que se cae ahora? Nada, no podría subirlo, Nunca lo sabríais porque no lo subiría. Vosotros imaginad que yo grabo una operación así y que se cae, y con lo que vale una pantalla yo no puedo arriesgarme a sacar esos pedazos de cracks porque lo están haciendo bien. Otra cosa es que, por ejemplo, haya negligencia. Si veo que se están riendo o lo que sea, pues sí, lo saco. No, es broma, es broma. No puedo ir a sacarlo porque les puedo meter en problemas. Así que nada, aquí tenemos la fachada sur del Estadio Santiago Bernabéu. Estamos en Concha Espina. Recuerda dejar el like y suscribirte porque nos vamos al interior del Templo Blanco. Nos vamos para adentro. Bueno, pues ya estamos dentro. Vamos a pararnos en estos vomitorios para ver el avance en esa esquina del fondo norte con el lateral oeste, que desde aquí se ve muy bien. Que por cierto, ojo,
Vamos a ampliar. Ah, no. Todavía falta un sector. Pero está preparado, ¿eh? Están las cuerdas ahí, los polipastos arriba. Está todo preparado. Todo preparado, digo, para completar lo que sería la segunda esquina. Ahí lo veis. Es posible que... Ojo, porque está subiendo algo. Eso dijo ella. A ver. Ah, están subiendo material. Están subiendo material. Digo yo que en el día de hoy ya lo completarán porque ayer vimos que ya estaba ese módulo correspondiente a ese hueco prácticamente terminado. Así que vamos para adentro. Aquí tenemos otro vomitorio que se ve perfectamente la esquina del fondo norte con el lateral este. Y faltan 3 sectores. Sí, 3 sectores. Y los polipastos en sus correspondientes raíles. Vamos para adentro. Bueno, pues entramos un día más al interior. Hoy viernes 26 de enero de 2024. Ahí podéis ver que está totalmente preparada ya. O preparado más bien este sector de la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Esa esquina que hemos visto al acceder al mismo. Así que ya sabes, dale a like, suscríbete. Vamos a ver qué novedades nos brinda el interior en el día de hoy. Vamos para adentro. Voy a bajar así, voy a hacer una bajada épica para ver cómo están los videomarcadores, porque esto siempre mola verlo. Mira. Wow. Se hace raro ver la cubierta así después de tantos días viéndola cerrada. Venga, vamos a ver qué novedades hay. Bueno, veo que están empezando a depositar asientos, los nuevos asientos ya en esos sectores. Parece tercer anfiteatro, sí, tercer anfiteatro del fondo sur. Ahora lo visitaremos. Bueno, vamos a navegar en este caso por la losa del terreno de juego. Ahí podéis ver cómo siguen configurando los diferentes módulos de pantalla LED, esas mallas LED que ya sabéis que montan aquí en la losa del terreno de juego. Hacen las correspondientes pruebas y posteriormente ya lo suben a su lugar, en este caso a su correspondiente esquina. Ahí podéis ver que en el otro lado tenemos otro módulo ya terminado. Imagino que habrán hecho las correspondientes pruebas e imagino que en breve también veremos cómo lo suben a esa esquina del fondo norte con el lateral este y esta de aquí a la del fondo norte con el lateral oeste. Ahí podéis ver también esos contenedores, ese contenedor más bien en singular, el encargado de recibir todos esos residuos, esas cajas que contienen los elementos necesarios para seguir configurando las esquinas. Y por lo que veo siguen cortando esa parte central con radial, ese gran hormigón que tenemos de la losa. Han estado cortando toda esta línea. Yo imagino que siguen con las pruebas del césped retráctil y es posible que a lo mejor instalen algún tipo de sensor o algún nuevo elemento para todos mecanismos que requieren pues el desplazamiento del césped retráctil. Ahí podemos ver todas esas zonas blancas que es donde han cortado. Así que bueno, ya sabéis que el césped retráctil está operativo, está prácticamente terminado, pero siempre hay remates finales. Hasta incluso estas cuñas que vemos aquí, vemos cómo han desplazado de forma abatible esa estructura que salva la zona de la losa del terreno de juego con la grada del lateral oeste, hasta incluso con la tapa más bien. Y es por eso que lo que digo que no han terminado con el césped retráctil al 100%, porque siguen con las correspondientes pruebas. Ahora ya es apañar todo y siempre que se pueda mejorar, pues mejorar todo el proceso del césped retráctil. ¿Os acordáis, no? Que cada vez que sacan las bandejas, una a una, siempre tienen que subir las pestañas de los laterales de estas plataformas que tenemos en las bandas y en los fondos. Bueno, en este caso en los fondos. Pues es posible que algún día coloquen algún mecanismo que se encargue automáticamente de levantar esas pestañas. Lo hacen a día de hoy manual, pues es posible que algún día ya coloquen algún mecanismo, lo que digo, alguna máquina que se encargue de realizar eso que estoy comentando. En la parte central podemos ver las lámparas, siguen acopiadas en este lugar,
para no estorbar en la zona logística de la grada abatible. Ahí podemos ver también esos nuevos compartimentos que han ido creando en los nuevos asientos, esos asientos VIP entre los banquillos y el palco presidencial. Seguimos viendo movimiento, por lo tanto pues no han acabado, o al menos no lo han dejado como les gustase. Vamos a navegar por los diferentes anfiteatros, por los diferentes sectores del lateral este. Ya sabéis que han terminado de colocar los nuevos asientos. Ahí podemos ver la grada baja, grada alta y tribuna, primer y segundo anfiteatro. Y la línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro totalmente iluminada. Siguen los trabajos, siguen los remates finales dentro de esos habitáculos. Subimos un poquito más la mirada, vemos ahí movimiento. Están limpiando las filas correspondientes a ese primer anfiteatro. Podemos ver ya la línea de palcos entre el segundo y tercer anfiteatro, que imagino que también en un futuro próximo pues pintarán también todas esas paredes de los interiores para dar esos acabados finales, como están haciendo en la zona del primer anfiteatro del fondo norte, y que ahora veremos, no os preocupéis, no os vayáis, que ahora veremos. Subimos un poquito más la mirada, ahí tenemos el cuarto anfiteatro del lateral este. Ya sabéis, han colocado estas planchas para el eco, para la acústica del nuevo Bernabéu. Faltan trabajos por realizar, aunque lo veáis así. Tienen que cerrar esos huecos donde podemos ver las tubulares, esos huecos que ya han ido cerrando en diferentes zonas del lateral este y que ahora veréis. Así que lo dicho, no han terminado de colocar todo ese material. Mira, ves, ahí. Ese material circular es como para tapar todos esos agujeros y que no se vea pues esa luz, ¿no?, que penetra por esa estructura. No paran los trabajos en el Skywalk, tampoco paran las pruebas de las pantallas internas, en este caso del lateral este. Ya sabéis que tenemos 3 en los laterales, en cada lateral tenemos 3, 6 en los laterales y 2 en cada fondo, por lo tanto 10 pantallas internas que tendremos en la zona de las gradas, para que todo lo que suceda y proyecten en el vídeo marcador, pues los aficionados que están en el cuarto anfiteatro puedan visualizarlo. Y ya que estamos por aquí, vamos a sacar la estructura, la cercha de rodadura del lateral este, para que veáis cómo va el avance y cómo van los trabajos para retirar de nuevo los andamios, esas plataformas que han ayudado a la colocación e instalación de esos aparatos de calefacción ya ubicados en la parte inferior de la estructura. Como podéis ver, esto que brilla por aquí son los nuevos aparatos. Lo dicho, ya totalmente instalado. Ahí podemos ver cómo siguen con las mismas animaciones. Ayer la verdad es que nos encontramos las pantallas apagadas de los fondos y la de los laterales, estas que tenemos aquí, más esta que tenemos aquí encima de nosotros. Estas de los laterales estaban con las pruebas de el tablero de ajedrez, que por cierto están preparando ya el izado de este módulo. Ahí lo veis, con mucha precaución, con mucha seguridad, siempre, ante todo. He de decir que a día de hoy, con todo lo que ha sucedido, con todo lo que han subido, con todo lo que han colocado y de grandes dimensiones, quiero recalcar que todavía no ha sucedido ninguna caída importante de alguna estructura que se haya subido a su lugar, y que tenemos tiempo siempre para meternos con la obra, siempre, para decir que ese color no me gusta, para decir que eso en un futuro no va a funcionar, para decir que ese asiento se va a romper, pero nunca, al menos que yo me acuerde, veo comentarios de decir que son unos pedazos de cracks, que es verdad que a lo mejor se tiran 8 días para subir una estructura, a lo mejor pudiéndola subir en 2, pero aquí siempre la seguridad es poco, toda seguridad es poca, y todo lo que están haciendo, subir todo con seguridad, con precaución, con mucho cuidado. Pues la verdad es que no se lo escucho a nadie. No escucho un comentario de qué pedazo de cracks, es que hacen las operaciones perfectas, lo hacen todo muy bien.
Nadie. Lo único que tiene la gente tiempo es para meterse con la obra y con el Madrid y no agradecer a estos pedazos de cracks cada día todo lo que hacen, que no es poco, porque subir una estructura, a ver cuántos de nosotros pondríamos la mano en el fuego para decir que esta estructura la podría subir yo perfectamente, o una persona que esté viendo el vídeo ahora mismo. Es que es súper difícil, necesitas diferentes herramientas útiles para poder encajar, acoplar y subir sobre todo esta estructura. Y como veis, lo primero que hacen es con el brazo del camión grúa desplazan lo que es la estructura, ese módulo, esa sección de la esquina, para llevarlo al lugar de izado, y ahí podéis ver ya los cables del polipasto que empiezan poco a poco a actuar, empieza a subir para colocarlo de forma vertical, y una vez que esté de forma vertical, pues ya quitar estos ganchos del camión grúa, para en breve ver cómo suben ese módulo pues a este lugar. Vamos a irnos directamente y mientras que suben o no suben vamos a ir viendo diferentes lugares. Así que vamos a ver dónde están los polipastos. Están aquí, así que este es el lugar donde van a colocar ese módulo de pantalla. Luego nos iremos a esos asientos que tenemos en la vista panorámica del fondo norte para ver mucho mejor todo lo que está sucediendo en estos sectores del fondo sur, que es verdad que podemos ver muchos, pero no todos. Esos sectores que están escondidos por ahí lo veremos ahora. Vamos a ampliar porque ya han colocado de forma vertical ese módulo, así que lo dicho, ahora quitarán estos enganches. Bueno, venga, seguimos viendo cositas. Hemos visto el lateral este, sin novedad aparente, las pantallas encendidas. Vamos a ver de forma efímera también esta estructura del lateral oeste, esta cercha de rodadura del lateral oeste. Ahí podéis ver las diferentes animaciones que están haciendo en las pantallas internas. Como podéis observar también, aprovechando la imagen, han ido retirando muchísimos andamios. Solamente falta un sector con 4 o 5 plataformas que os voy a enseñar en estos momentos. Ahí podéis ver, imagino que en el día de hoy finalizarán con el desmontaje de estos andamios. Las pantallas encendidas, Technical, Global, Daktronics, ya sabéis, esa alianza que han formado con el Real Madrid, un nuevo sponsor, han estrechado la mano para seguir creciendo las dos entidades. Ahí podemos ver cómo han ido quedando esos aparatos de la calefacción. Lo que también ya deseamos es ver el encendido de esta esquina del fondo norte, perdón, fondo sur con el lateral oeste. Parece que hasta que no terminen con las esquinas, con todas las esquinas, no empezarán las correspondientes pruebas. Vamos a sacar esta esquina de nuevo, porque hemos visto al principio cómo subían material. Ya debe ser que lo han depositado y están bajando el saco vacío. Así que solamente falta un módulo, una sección, que desde aquí no se ve porque está prácticamente pegando con el lateral oeste. Y ese módulo, o esa sección, es que hay que medir las palabras, está ubicado en este lugar, que es el que hemos visto también al principio del vídeo. ¿Cómo va la operación? ¿Cómo va la operación? Ya parece que han desenganchado el camión grúa. Ahí dejan en el suelo, en esa fila, los útiles para la siguiente pantalla. Y en breve ya veremos cómo los polipastos empiezan a funcionar, izando de forma vertical esta gran estructura que ya ha pegado ahí un tirón. Lo están subiendo poco a poco para corroborar que esté todo bien, que no haya ninguna complicación en la operación, y seguir con la configuración, en este caso de la esquina del videomarcador, futuro videomarcador 360 grados del fondo norte con el lateral este. Ahí va para arriba, está todo bien, arriba.
Vamos a seguir de cerca esta operación. De momento acaban de parar. Es una operación muy delicada, así que tiene que estar todo medido y acompasado también con los pedazos de cracks que están en la parte superior, que tienen que recibir esa sección de la pantalla. Lentamente, como siempre son los izados del nuevo Bernabéu, todas las estructuras que componen el nuevo Bernabéu ya están en el segundo anfiteatro, Parece que va despacio, pero segundo anfiteatro y ya está. Pues prácticamente la parte central del tercer anfiteatro. Por supuesto veremos cómo lo reciben y el momento exacto en el que lo van a anclar. Y ya mientras tanto, pues podéis ver que están preparando el izado de lo que va a ser este módulo. Así que van a terminar en el día de hoy la segunda pantalla, la segunda esquina. En este caso es la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Mientras tanto ya está, creo, si la visual no me engaña, en el cuarto anfiteatro. Y ya en breve va a conectar con el lugar. Impresionante, Todos los filamentos que tienen esas secciones, esos filamentos LED, ya está a punto de llegar. Fácil y sencillo, Voy a dejar esta imagen para que veáis a los pedazos de cracks cómo reciben este módulo. Y luego a encajarlo con esa estructura negra que tenemos en la parte inferior. Ahí está. Unos metros más y ya estaría en su sitio hasta anclarlo. Perfecto, todo perfecto, muy bien. Pues doy un 9 a esta operación. Un 10 no, porque falto yo. Nada, es broma. Todavía no está en su sitio, Tienen que subirle un poquito más. Muy bien, Muy bien. Pues ya quedarían 2 sectores por completar solamente, de esta esquina del fondo norte con el lateral este. Un poquito más. Faltan, nada, 50 centímetros o algo así. Ahora menos, 30. Unos 20. Y en la parte inferior es que todavía no ha llegado. Falta un poquito todavía. Falta un poquito. Poco, pero falta. Bueno, pues así va la operación. Lo he dicho. Están recogiendo la pluma del camión grúa. Parece que lo van a colocar aquí, lo he dicho. Han dejado los útiles necesarios para el izado de ese módulo. Se vienen los pedazos de cracks aquí. Así que vamos a ver también aquí en el canal en el día de hoy cómo completan la otra esquina,
la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Vamos a ver qué novedades tenemos en el fondo norte del Estadio Santiago Bernabéu. Ojo que Jürgen Klopp anuncia que dejará de ser entrenador del Liverpool a final de temporada. Lo hará tras casi 10 años en el cargo. Madre mía, ¿dónde irá ahora este hombre? Bueno, lo dicho, nos vamos a los anfiteatros del fondo norte y podemos ver grada baja, grada alta, tribuna, todos los trabajos que se han acometido en esos vomitorios de tribuna, y también podemos ver los trabajos que han ido realizando estos últimos días con esos trabajos de pintura en las paredes correspondientes a los vomitorios entre los palcos que tenemos ubicados entre el primer y segundo anfiteatro. Han colocado estos paneles. Imagino que luego por ahí colocarán pues el escudo del Real Madrid. Veremos a ver de qué color, de qué forma lo colocarán, en qué lugar exactamente. Y en estos sectores aún no han comenzado. Como podéis ver, esas paredes sin esa pintura ya parecen pobres. Y en los próximos días / semanas veremos los mismos trabajos que hemos visto en esos sectores. Los nuevos asientos ya colocados. En el tercer y cuarto anfiteatro podemos ver en la parte superior, en esa mampara a modo de protección, ese reflejo de esas pantallas internas que siguen probando de la estructura del fondo norte. En la parte superior seguimos viendo vallas blancas, los trabajos que van ejecutando también en esta zona del fondo norte. Ahí podéis ver donde hay plástico negro, donde hay chaleco amarillo y naranja, se está trabajando. Y ahí podemos ver el restaurante panorámico, donde también podemos ver los reflejos de esas pruebas en las pantallas internas. Imagino que serán en las pantallas del lateral este. No podemos ver el interior, totalmente apagado, pero esperemos que vaya muy bien. Vamos a echar otro vistazo a la operación. De momento no han anclado definitivamente este módulo de malla. Vamos a echar un repasito en la parte superior y en la parte inferior. Y para no estar grabando todo el rato lo mismo, luego cuando ya esté anclado y en su posición lo veremos. Y quiero agradecer a un suscriptor, a un pedazo de crack, que me pasó el otro día un vídeo del interior viendo las pruebas de iluminación de las terchas, ese azul o morado que estaban proyectando en esos precisos instantes. Y he de decir, como ya dije ayer, pero no sé si alguien lo ha visto o no lo ha visto, el vídeo de ayer, hasta hace poco se han realizado pruebas también en las terchas, pero no con el color azul, sino con un color rojo. Eso es lo que me comentan mis informadores. De momento, a día de hoy, pues como podéis ver, las tiras LED que están en las terchas están completamente apagadas, y yo creo que una vez que estén recogidas las terchas, que esté abierta la cubierta, pues no van a estar encendidas. Aprovechamos que ya da la sombra. La verdad que los asientos están un poco sucios, pero bueno, nos podemos sentar aquí perfectamente. Encima está acolchado, así que mucho mejor para grabar. Mirad cómo me gusta esta imagen, ¿eh? Desde las esquinas siempre me gusta más el interior, no sé por qué, pero me encanta esta imagen. Así que nada, vamos a ver el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu, que es lo que falta por ver. Vamos a empezar en la parte inferior. Es que se nota un montón el sol y eso que no me está dando directamente. Vosotros imaginad si me hubiera venido aquí de un principio, que daba el sol de lleno. No podríamos ver nada de lo que estamos grabando. Bueno, ahí podemos ver los sectores más bajos del fondo sur. Y si subimos la mirada, mirad cómo están colocando ya los nuevos asientos en este sector del tercer anfiteatro del fondo sur. Por supuesto, anteriormente han colocado los soportes metálicos y ya pues llega el momento de colocar los nuevos asientos, esos asientos abatibles. Vamos a seguir navegando por todos esos lares, por todos esos lugares
donde ya veis que es reciente, han echado hace muy poquito esa imprimación, esa pintura correspondiente, y ya iremos viendo, sobre todo en los sectores más cercanos al lateral oeste, cómo van instalando y anclando los soportes metálicos. Vamos a echar un vistazo, un barrido de izquierda a derecha para que no se nos escape nada, y este sector ya lo hemos visto. Nos vamos al cuarto anfiteatro. De momento ahí no se ha imprimado ni pintado este cuarto anfiteatro, que parece que va a ser estos últimos sectores en colocar los nuevos asientos. Y ahora si subimos un poquito más la mirada, ahí podéis ver que están empezando a tapar el interior de la zona de viseras, en este caso en la esquina de la Torre B, y es por eso que veíamos tanto movimiento ayer, no, antes de ayer, por fuera. Y es que están dejando material en toda esa zona. Ese material pues son estas lonas que están colocando para tapar el interior y que no se vean, pues en este caso, las lamas. Ahí podéis ver a la izquierda una zona donde aún no han colocado las lonas, y a la derecha sí. Así que para dejar estéticamente mejor todo ese lugar. Así que buenos avances, buenas novedades, y sobre todo aquí en el canal de JR Jesús Ramírez. Ya sabes, dale a like y suscríbete. Bueno, ahí podéis ver el camión grúa, ya está ubicado en la losa del terreno de juego, en la parte más cercana a la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Están descargando material que acaban de bajar. Ahí está. Así que en cuestión de minutos van a colocar ya ese módulo de malla LED que falta por colocar en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste, y finalizarían, ya completarían la segunda esquina. Tendríamos la esquina del fondo sur con el lateral oeste, y ya en el día de hoy, ya por la mañana, terminarán con la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Así que nada, antes de finalizar el vídeo, estoy viendo que hay movimiento en esas nuevas estructuras que han colocado en las paredes de los palcos, de esos vomitorios. Digo, a ver si hacen alguna prueba con el escudo que tienen que colocar, así que me voy a quedar por aquí a ver si es que lo captamos. Pero bueno, creo que están mirando las pantallas desde aquí. No sé si llego a alcanzar a ver las pantallas. Sí, algo sí se ve. A ver, vamos a ampliar. Nada, pero muy poquito. Se ve muy poquito. Vámonos a otro sector donde estábamos antes para ver qué es lo que van a hacer esos pedazos de cracks. Bueno, antes de acabar el vídeo voy a mostraros a ver cómo ha quedado, o cómo está quedando esta esquina del fondo norte con el lateral este. Ahí podemos ver cómo siguen anclando esa sección de malla para la configuración de esa esquina del videomarcador 360 grados. Vamos a echar un vistazo desde la parte superior a la parte inferior. Así que nada, en el día de hoy hemos visto cómo suben un nuevo sector, y por supuesto estamos viendo cómo están preparando otro para ya terminar con la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Falta solamente este sector, que han dejado ahí las eslingas para en cualquier momento ya completar con todas las mallas LED. Bueno, me voy a quedar por la zona por si acaso hacen alguna prueba o simplemente es una visita. Así que nada, pues aquí finalizo el vídeo. Muchas gracias a todos por haberlo visto, muchas gracias a todos por el apoyo incondicional de todos los días, de cada día. Así que tenéis las novedades del interior, del exterior, hoy viernes 26 de enero de 2024. Dale a like y suscríbete. Nos vemos, chao.